Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 61. Planificación. Suomo se secó el agua del río de la cara, con pasos irregulares mientras subía por la orilla. No imaginó que, Aguali del cielo ardiente, se convertiría en una inundación y lo arrastraría, débilmente, a cientos de kilómetros de distancia. Un Aguali del cielo ardiente le había exprimido toda la energía Lin de su cuerpo. En ese momento, ni siquiera tenía energía para respirar, y mucho menos para salir de la inundación. Solo podía ser como un trozo de madera e intentar mantenerse a flote. Las rocas eran densas a lo largo de este río sacudiendo el cielo. Suomo sufrió mucho al chocar constantemente contra ellas. Ninguna parte de su cuerpo salió ilesa. Unos cientos de kilómetros. En términos de distancia, no era tan lejos. Pero Suomo ni siquiera tenía una grulla de papel. En cuanto a la hembra del ganso de pico gris, no se podía confiar en ella. Y en cuanto a su cuerpo, solo tenía sus pantalones y nada de dinero. Derrumbado sobre una roca junto a la orilla, Suomo jadeaba débilmente. Pero había alegría en sus ojos. Esencia de espada de agua Li. Por fin formó la esencia de espada de agua Li. Incluso si solo tocó la superficie de la esencia de la espada y no fue de ninguna manera profundo, mientras persistiera, su habilidad con esta escritura de espada naturalmente se profundizaría con el tiempo. Lo que le alegró aún más fue que la gota de esencia de agua dentro de la espada de cristal de hielo no desapareció, sino que se hizo un poco más grande. Ahora era aproximadamente del tamaño de un meñique. No lo dudó y se puso de pie con dificultad, encogiendo las piernas para meditar. 4 horas después, abrió los ojos y saltó del suelo. Controlando la espada de cristal de hielo, comenzó a ejecutar los movimientos de la escritura de la espada de agua Li. Anteriormente, sus movimientos habían sido fluidos y precisos, pero ahora parecían imperceptibles. Sin embargo, una tenue esencia de espada, similar al fuego, se extendió, y la temperatura del entorno se elevó. Un nuevo mundo estaba frente a él. Un movimiento tras otro. Su expresión solemne, sus movimientos siguiendo sus pensamientos. Podía sentir que con cada movimiento, con la espada de cristal de hielo como centro, una tenue presencia de agua se extendía. Si uno observaba con atención, descubriría que esta presencia de agua estaba formada por diminutas llamas parecidas al agua. En la conciencia de Suomo, ese río de hielo, recto como una regla, se había transformado por completo. El centro del río lo dividió en dos, un lado estaba lleno de carámanos que se movían sin cesar, y el otro, incontables llamas de agua que ardían silenciosamente. Suomo sintió que había mejorado. La esencia de la espada de agua Li que comprendió esta vez era completamente diferente a la esencia de la espada de marea que había comprendido antes. Con la esencia de la espada de marea, más que comprender, era más como imitar. Y con la esencia de la espada de agua Li, aunque contaba con la guía y el consejo de Puyao, había completado todo el proceso por sí mismo, paso a paso. Los beneficios que había recibido eran mucho mayores que antes. La espada de cristal de hielo se giró y voló. Su trayectoria no dejó rastro y la esencia de la espada, parecida al fuego, ardía. Pero poco a poco, Suomo no pudo evitar fruncir el ceño. La esencia de la espada de agua Li era como fuego. El calor liberado lógicamente aumentaría la potencia de sus movimientos, pero para la espada de cristal de hielo, era una especie de daño. La espada de cristal de hielo era yin y fría. Originalmente, era muy apropiada para las escrituras de espadas del elemento agua. Pero lo que Suomo eligió fue la escritura de la espada de agua Li, que exigía manipular el agua como si fuera fuego. Con el tiempo, el grado de esta espada voladora probablemente disminuiría. Parecía que necesitaba una espada voladora a su medida, murmuró Suomo para sus adentros. Rápidamente dejó el problema de lado. Las espadas voladoras eran caras. No eran algo que pudiera comprar ahora. Pero ahora que había comprendido la esencia de la espada, la secta, en cualquier caso, debería darle una espada voladora.
con las provisiones de la secta, elegir una espada voladora adecuada no debería ser muy difícil. Al manipular la espada, Suomo no sentía cansancio alguno, sino una sensación de frescura. Aunque era huesudo y solo llevaba pantalones, allí de pie parecía algo intimidante. Sin embargo, el problema más urgente que enfrentaba era regresar a la secta. Por suerte, no estaba tan lejos. Aunque tuviera que caminar, un día le bastaba. La secta de la espada Wukong era un caos. En el salón Wukong, la gente entraba y salía. Todos se preparaban para la evaluación de la secta que se realizaría en unos días. Dentro del salón Wukong, si Feng Rong enfrentó a Xinyan enojado, ¿de verdad viste cómo lo arrastraban? No había la frialdad habitual en el rostro de Xinyan. Dijo con cautela, las circunstancias en ese momento superaron mis expectativas. No pensé que se lo llevaría el agua. Cuando logré reaccionar, ya se había ido. Es un cultivador de plantas de maruca. Si algo pasara. Umf. La ira de Si Feng Rong no disminuyó mientras resopló con frialdad. Chimei, no te preocupes demasiado, dijo Xinyan con una sonrisa. Ahora que ha comprendido la esencia de la espada, donde podría haber problemas en esta zona alrededor de Dongfu. Al oír esto, la ira de Si Feng Rong finalmente se calmó. Se giró, ¿de verdad comprendió la esencia de la espada? 3 meses, no está mal. ¿Qué escritura de la espada eligió? ¿Escritura de la espada vacía, o escritura de la espada sin forma? Xinyan vio que el rostro de Si Feng Rong se relajaba y exhaló profundamente. Sonriendo, respondió, acaba de entrar en la secta interna, como pudo elegir, escritura de la espada vacía, y escritura de la espada sin forma. Lo que eligió fue, escritura de la espada de agua Li. De hecho, no la reconocí al principio. Al oír esto, el rostro de Si Feng Rong se tensó de nuevo, ¿y qué si acaba de entrar en la secta interior? ¿Cuánto tiempo lleva Wei Zheng en la secta interior? Wei Zheng ya puede entrar en la cueva de la espada, ¿por qué no puede elegir, escritura de la espada vacía, y escritura de la espada sin forma? Xinyan hizo una mueca por dentro, pero su boca dijo, Wei Zheng tiene un talento excepcional. Si Feng Rong irrumpió, ¿y el talento de Suomo no es suficiente? ¿No tiene el talento suficiente? En 3 meses sin guía, ¿es capaz de comprender la esencia de la espada? Vayan a ver si alguien más puede hacerlo. Incluso ahora, Luoli no ha comprendido la esencia de la espada. Sí. Xinyan estaba tan arrepentido de que sus intestinos estuvieran verdes. De repente, los dos oyeron que alguien se acercaba y retomaron su fría compostura habitual. Pei Yuanran entró. Al verlos, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, pero luego volvieron a la normalidad. Preguntó, ¿de qué están hablando el segundo Sidi y el Chimei? Nada, el discípulo de Chimei, Suomo, acaba de comprender la esencia de la espada. El rostro de Xinyan estaba frío mientras respondía, sin rastro alguno de su cautela de hace un momento. Pei Yuanran se sorprendió un poco. ¿Comprendió la esencia de la espada? No creía que tuviera talento para cultivarla. No está mal, no está mal. ¿Dónde está ahora? Debería ser recompensado. Río. Cuando comprendió la esencia de la espada, fue arrastrado por el agua. No le presté atención y no pude rescatarlo, dijo Xinyan. Está bien. Si Suomo pudo comprender la esencia de la espada, no necesita preocuparse por la seguridad cerca de Dongfu. Pei Yuanran reflexionó y luego dijo, bueno, encarga que algunos discípulos de la secta externa busquen por el río. Asegúrate de que no se pierda la evaluación de la secta. Sí, respondió Xinyan. Líder de la secta Sixion. Si Feng Rong abrió fríamente. ¿Qué? Pei Yuanran sonrió. Suomo pudo comprender la esencia de la espada en 3 meses, lo cual es suficiente para demostrar su talento con la espada. Si Feng Rong, mirando fijamente a Pei Yuanran, dijo, en ese caso, la secta debería transmitir una escritura de espada de mayor grado. Pei Yuanran dijo, no hay prisa, discutamos esto más tarde. ¿Por qué? Si Feng Rong dio un paso adelante y exigió. A un lado,
Xinyan vio que Pei Yuanran estaba siendo presionado y la simpatía se formó en sus ojos. Pei Yuanran dijo con impotencia, ¿no estaba Chimei también preocupado por su nacimiento? Si Feng Rong guardó silencio un instante. Luego levantó la cabeza y dijo, cuando entró en la secta interna, me preocupaba su nacimiento y su historia. Pero ahora es mi discípulo. Sea cual sea su condición anterior, haré todo lo posible por guiarlo. Pei Yuanran y Xinyan intercambiaron una mirada. Ambos estaban muy indefensos. Chimei es razonable. Pei Yuanran dijo, pero este no es el momento de hablar de este asunto. Hoy vine a ver a Sidi y a Chimei para hablar de otro asunto. Si Feng Rong y Xinyan esperaron a que continuara. Ya se les ha informado sobre la conferencia de prueba de espadas de Dong Fu. El rostro de Pei Yuanran era serio, un punto. No pensé que su homo lo lograría, pero ahora que ha comprendido la esencia de la espada, debemos cuidarlo bien. Por otro lado, Tianzong sí ha enviado un mensaje. Un grupo de cultivadores fuertes viene a nuestra aldea para investigar las estrellas durante el día. Dongfu es una de las 13 ciudades principales de Luna del Cielo. No podemos evitar que venga gente a investigar. Tenemos que controlar nuestra secta y evitar que se metan en problemas próximamente. ¿Cuántos vienen? Xinyan escuchó que había personas fuertes y sus pupilas se encogieron hasta la punta de una aguja. La esencia de su espada vibró. Sidi, no armes lío. Este grupo baja de los niveles superiores, dijo Pei Yuanran con solemnidad. Las facciones de Xinyan se conmovieron. ¿Vienes de los niveles superiores? Luego hizo una mueca. Parece que este asunto ha causado un gran revuelo. Todos saben lo que está pasando. Pei Yuanran dijo, lo que Tianzong sí puede ver, muchos otros también lo ven con claridad. Pero ahora mismo, los Yaomo están ascendiendo. Quien toque primero, ese será el desafortunado. Su tono se volvió frío. La expresión del Woli era tranquila mientras permanecía de pie. Frente a él, el rostro de Yin Cheng era serio. Sidi, cuidado. Al oír estas palabras, agitó la mano y una luz oscura se disparó hacia Luoli. Un rayo se condensó en la luz oscura, con una aura extremadamente intimidante, con el sonido de un trueno. Lo que Yin Chen practicaba era, escritura de la espada del viento y el trueno. La espada era como el viento y el trueno, con un poder aterrador. No poseía un talento tan excepcional como el de Luoli, pero tras practicar durante mucho tiempo, se volvió extremadamente sólido. Al atacar, se formaron el viento y el trueno. Su espada voladora era una espada de trueno negra de tercer grado. Su cuerpo era grueso y contenía mineral de trueno, ideal para la escritura de la espada del viento y el trueno. Debido al peso de la espada voladora, la escritura de la espada del viento y el trueno, Yin Chen perdió algo de agilidad y adquirió un peso adicional. Al añadir el destello del rayo, su poder aumentó. Luoli miró fijamente la luz negra, sin esquivarla, y entonces la luz en sus ojos brilló. Timbre. Un sonido claro, la pesada espada negra de trueno de 1000 gatillos se detuvo en el aire. Sin ninguna advertencia, sin ninguna disminución en la velocidad, fue como si alguien de repente lanzara una maldición paralizante del cuerpo sobre la espada de trueno negra, sujetándola en el aire. La expresión de Yin Chen cambió. Resopló con frialdad y la espada negra de trueno paralizada saltó de repente, como un pez que sale del agua. El rayo que había estado en la superficie de la espada se concentró de repente en una bola y la abandonó. Al alejarse de la espada negra de trueno, se convirtió en una espada de relámpago. Esta espada de relámpago creció repentinamente en el aire, transformándose en una gigantesca espada de relámpago de varios metros mientras se dirigía hacia Luoli. La expresión de Luoli era serena mientras señalaba con un dedo y golpeaba suavemente el aire. Justo frente a la gigantesca espada de relámpago, apareció una grieta. Fue como si la acción de Luoli hubiera atravesado el espacio. Sin tiempo para ajustes, la espada de relámpago se estrelló contra la grieta. El rostro de Yin Chen cambió de repente, perdió la conexión con la gigantesca espada de relámpago. Quedó atónito por unos instantes. Al reenfocarse, perdió su habitual compostura y preguntó con voz temblorosa: ¿Escritura de la espada del vacío? ¿Esto es la escritura de la espada del vacío? Capítulo 62. Lin Qian. Luoli, orgulloso y arrepentido a la vez, negó con la cabeza.
Esta no es la verdadera escritura de la espada del vacío. Reconstruirla, ¿cómo puede ser tan fácil? In Cheng se recuperó rápidamente y suspiró, tan fuerte incluso estando incompleta. ¿Cuán fuerte sería la escritura de la espada del vacío, completa? No pudo evitar mirar el lugar donde había desaparecido el rayo. Tanto la grieta como el rayo habían desaparecido sin dejar rastro. El fundador era misterioso y fuerte. Incluso alguien tan orgulloso como Luoli sentía admiración por el fundador de la secta. Sidi no debería subestimarse. En solo 3 meses, para que Sidi haya logrado tanto, Sixion realmente no se equivocó de persona. Los ojos de In Cheng estaban llenos de satisfacción, dan ganas de verlo. Si Sidi tiene que enfrentarse a Wei Zheng, ¿cuántas posibilidades tiene de ganar? Las manos de Luoli se apretaron inconscientemente en puños, con llamas apenas perceptibles ardiendo en sus ojos fríos. Solo un sirviente de la espada que quiere subirse a mi cabeza. No sabe en qué se mete. Ja, dentro de unos días, será la evaluación de la secta. Sidi, haz justicia por Chimei. Vi que Chimei no ha estado de muy buen humor últimamente. In Chen dijo, es una lástima que Wei Zheng no pueda asistir a la evaluación de la secta. De lo contrario, sería espectacular. Luoli nunca le había prestado atención a su Mo. Su objetivo era Wei Zheng. Dijo con frialdad, al final, tiene que salir. In Chen abandonó contento la casa de Luoli. Al regresar a su residencia, vio a muchos discípulos de la secta exterior con expresiones diversas. Al ver a In Cheng, se detuvieron rápidamente e hicieron una reverencia, mayor Sixion. ¿Qué asunto los tiene a todos tan ocupados?, preguntó In Cheng. Los discípulos de la secta externa intercambiaron miradas. Un momento después, uno de ellos dijo, su Homo Sixion estaba practicando en el río y accidentalmente fue arrastrado por el agua. El líder de la secta nos ordenó buscar a lo largo del río. Al oír esto, In Cheng se rió. Agitó la mano, bueno, haz lo que tengas que hacer. Era como si estos discípulos de la secta externa hubieran sido perdonados de la ejecución al marcharse apresuradamente. No eran tontos. No querían involucrarse en la batalla entre los discípulos de la secta interna. In Cheng caminaba tranquilamente, encontrándolo cada vez más gracioso. Ser arrastrado por el agua mientras practicaba en el río, qué gracioso. Nunca había oído algo así. Este Suomo era realmente divertido. Olvidó el incidente con indiferencia. Suomo no tenía ninguna posición en mente. Para él, los cultivadores de plantas de Maruca podían ser importantes, pero en esta era de dominación de los cultivadores de espadas, solo aquellos sin ambición se dedicaban a la agricultura. La persona que realmente le preocupaba era Wei Zheng. Solo esta persona afectaría su posición. Antes de la aparición de Wei Zheng, su posición era inquebrantable. Desde hacía mucho tiempo, se consideraba el próximo líder de la secta de la espada Wukong. Pero jamás imaginó que, de repente, un Wei Zheng aparecería de la nada, tan fuerte como para amenazar fácilmente su posición. Era extremadamente astuto y experimentado. Sabía que habría alguien más aparte de él que no querría que Wei Zheng prosperara aún más. Ese era Luoli. Para alguien tan orgulloso como Luoli Sidi, ¿cómo podría tolerar que alguien que antes había sido su sirviente de espada se le subiera encima de repente? Eso era aún más incómodo que matarlo. Una fría sonrisa se dibujó en el rostro de In Cheng. No era una sola persona. Estos discípulos de la secta interna que habían ascendido desde la secta externa afectaban directamente los privilegios de los discípulos originales de la secta interna. No era solo él quien tenía una opinión. Incluso el líder de la secta tuvo que tomar en cuenta sus opiniones. Suomo caminaba por la calle principal. Llevaba la parte superior del cuerpo descalzo, solo un pantalón en la inferior, y también llevaba los pies descalzos. Al verlo, todos los que pasaban por la calle tenían expresiones extrañas. Pero al ver la espada de cristal de hielo que sostenía en la mano, nadie se atrevió a reír. Suomo no sabía dónde estaba ese lugar. Solo después de preguntarle a alguien supo que había unos 800 kilómetros de allí a Dongfu. Suomo hizo una mueca por dentro. No había imaginado que el río lo arrastraría a 800 kilómetros. Por suerte, 800 kilómetros no eran tan lejos para él.
Ahora que su cultivo había aumentado, la velocidad a la que viajaba también había aumentado. Decidió que, al alcanzar el 5.º nivel de Suji, aprendería un hechizo de vuelo. Si se encontraba en circunstancias similares en el futuro, no tendría que depender de sus 2 piernas. Pero no tenía prisa. Había preguntado a varias personas y todas le dijeron que si seguía el camino, llegaría a Dongfu. Cuando llegara a Dongfu, no estaría lejos de la montaña Wukong. Mientras caminaba, pensaba en lo que había aprendido estos días. No se sentía cansado. Acababa de lograr un gran avance. Aún era confuso en muchos aspectos. Había muchas cosas a las que necesitaba acostumbrarse. Aunque viajó, Suomo no lo encontró aburrido. Hermano, disculpe la molestia. ¿Puedo preguntar qué hay por aquí? Suomo, sumido en sus pensamientos, fue interrumpido por una voz desconocida. Levantó la cabeza con cierta insatisfacción. Cuando levantó la cabeza, instantáneamente se quedó estupefacto. ¿Cómo en este maldito mundo puede haber un hombre más guapo que yo? Este pensamiento surgió instintivamente. Guapo, demasiado guapo. Este hombre era de estatura similar a la suya, con frente prominente y mirada penetrante, extremadamente masculino. Vestido de blanco, parecía etéreo y desenfadado. Si la belleza de Puyao era andrógina, la de este hombre era abrumadoramente masculina. Esta era la primera vez que Suomo veía a alguien comparable a Puyao en belleza. Se miró a sí mismo. Un cuerpo esquelético, pantalones rotos, cara de zombi. Suomo estaba incómodo, muy incómodo. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Suomo alargó la voz, mirándolo de reojo como si este lugar fuera su patio trasero. El otro levantó los puños e hizo una reverencia. Este hermanito es Lin Qian. Ha visitado este lugar, pero no conoce la ubicación. Por favor, hermano, dímelo. Lin Qian. Definitivamente un falso caballero. Suomo lo calumnió por dentro. ¿Haciendo turismo? Suomo examinó al otro y luego extendió la mano derecha, frotándose el pulgar y el dedo medio. Esa cara de zombi, eternamente inmutable, tenía una expresión de ¿entiendes? Lin Qian hizo una pausa. Mirando los dedos de Suomo, preguntó perplejo, ¿qué le pasa a la mano de mi hermano? Suomo casi escupió sangre. Dijo irritado, hasta los pájaros guías en llamas necesitan Jinzi. Pedir indicaciones es un servicio de pago, ¿entiendes? Oh. Lin Qian hizo un sonido y luego, obedientemente, sacó un trozo de Jinzi para entregárselo a Suomo. Los ojos de Suomo se abrieron y, a la velocidad del rayo, tomó el Jinzi. Oh, oh. Jinzi de 3.er grado. Lo que este tipo sacó fue un trozo de Jinzi de 3.er grado. Persona rica. Oveja gorda. Suomo etiquetó al instante a Lin Qian. Sacaron Jinzi de 3.er grado para pedir indicaciones. Solo esos jóvenes maestros ricos que no entienden el mundo harían algo tan estúpido. Los pensamientos fluían a toda velocidad por su cabeza. La voz de Suomo se volvió cálida. ¡Ay, ay! Ayudar a los demás es el deber de mi generación. Hermano Lin, no se preocupe, conozco muy bien este campo. Oh. Lin Qian pareció entender mientras asentía con la cabeza, su rostro mostraba una expresión de alivio. Aquí, caminando hacia adelante, es Dongfu. Suomo mostró todo lo que sabía y luego fingió preguntar misteriosamente, ¿sabe el hermano Lin dónde está Dongfu? No lo sé, preguntó Lin Qian con expresión interesada. Un verdadero joven maestro. Suomo era celoso y desdeñoso. Hoy en día, aparte de esos jóvenes maestros ricos, ¿quién tenía el tiempo para hacer turismo? Calumniando por dentro, dijo, este Dongfu es uno de los pueblos principales de nuestro luna del cielo Jie. ¡Ay! Al darse cuenta de repente de que este joven maestro probablemente provenía de un lugar más grande, y que estas cosas no despertarían su interés, cambió de dirección. Hablando de Dongfu, fue Dongfu Xianren quien lo partió de un solo golpe de espada y usó la mitad inferior de la montaña para construir el pueblo. Impresionante, impresionante, elogió Lin Qian con expresión concentrada. Parecía un joven amo inútil. El corazón de Suomo se relajó un poco y continuó. Si el hermano Lin quiere hacer turismo,
Hay algunos lugares a los que puede ir en Dongfu. Por favor, hermano, guíame. Suomo recompuso lo que había oído al azar y dijo, si se trata de vistas, las mejores son desde el pico Ciruela en la secta de la espada Doni. Si se trata de agua, el río sacudiendo el cielo es un buen lugar. El río es rápido y el paisaje a ambas orillas es muy inspirador. Dijo tonterías, pero Lin Qian escuchó con mucha atención. Dongfu esté un poco apartado, pero hay gente fuerte. Hace unos días, vi un barco de 1000 alas. ¡Qué miedo! ¿Barco de 1000 alas? Lin Qian preguntó de repente. Sí, el palacio ambulante de Chi Ye Senren. Como iban en la misma dirección, ambos viajaron juntos. Tras obtener una pieza de Jinsi de tercer grado, Suomo quedó satisfecho. El cultivo de Lin Qian no era alto, apenas superior al de Suomo. Suomo no temía hacer nada. Para los cultivadores, el día y la noche no eran muy diferentes. Incluso al caer la noche, no se detenían. Aunque no pudiera reflexionar sobre las escrituras de la espada, no era aburrido tener a alguien con quien hablar. El poco de tinta en el estómago de Suomo se agotó rápidamente y se dirigió a Lin Qian para hablar. Solo entonces Suomo descubrió que este joven maestro, que parecía una oveja gorda, era sumamente erudito. Mientras lo escuchaba, su admiración crecía. Era la primera vez que conocía a alguien con un conocimiento tan amplio. A su alrededor, si no eran quienes cultivaban la espada, estaban ocupados con tareas comunes. Nunca había visto a alguien como Lin Qian, que supiera algo de todo lo que existe. Podría haber sido que Lin Qian finalmente encontró a alguien que estuviera dispuesto a escucharlo, pero Lin Qian habló con interés y atrajo a Suomo. Los dos no viajaron despacio y rápidamente se acercaron a Dongfu. Su Suocicción. Suomo oyó que alguien le gritaba y levantó la vista. Vio a algunos discípulos de la secta exterior. Estos también exhalaron. Por fin encontré a Sicción. El líder de la secta estaba muy preocupado por Sicción y nos ordenó especialmente que lo buscáramos. Al terminar, sus expresiones se volvieron un poco extrañas. Frente a ellos, Suomo y Lin Qian eran una comparación clara. Junto a un hombre extremadamente atractivo, había un esqueleto semidesnudo con una espada. Esta imagen, realmente era. Suomo ignoró las miradas de los discípulos de la secta externa. Se giró y, con la mano, presentó el Jinsi de tercer grado a Lin Qian. Con voz seria, dijo, el conocimiento del hermano Lin es profundo como el mar. Suomo lo admira mucho. Este Jinsi no se atreve a aceptarlo. Este hermanito ha aprendido mucho día y noche, más que suficiente para servir de guía. Pero es una lástima que este hermanito tenga una evaluación de secta de inmediato y no tenga tiempo para hacer turismo con el hermano Lin. Hermano Lin, que tenga un buen viaje. Para terminar, colocó el Jinsi de tercer grado en la mano de Lin Qian. A un lado, los discípulos de la secta exterior miraban con los ojos muy abiertos y estupefactos al Jinsi de tercer grado. Agitando la mano hacia Lin Qian, Suomo echó a correr hacia la montaña Wukong. Los discípulos de la secta externa regresaron a sus cuerpos y los siguieron apresuradamente. Capítulo 63. La evaluación de la secta. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check. Play-circle. Reproducción. 0%. Párrafo 1 diagonal 69. Al regresar a la montaña, Suomo fue llamado inmediatamente ante Sifen Ruang y recibió una severa reprimenda. Suomo sabía que su maestro estaba preocupado por él y se mostró muy amable. En su interior, sintió una gran calidez. Puede que la maestra no tuviera buen carácter, o que su personalidad fuera algo fría, pero aún así no estaba mal para ser maestra. Tras la reprimenda del maestro, regresó al pequeño patio. Tenía demasiadas cosas que digerir. Estos días necesitaba relajarse. Tras la intensa práctica de los últimos 3 meses, su mente había llegado al límite. Los pocos días hasta la evaluación de la secta eran perfectos para descansar. Necesitaba organizar lo que había comprendido. Justo cuando Suomo descansaba en el pequeño patio del Viento del Oeste, un hombre vestido de blanco se encontraba en la cima de una montaña, no lejos de la montaña Wukong. Murmuró, debería estar por aquí. Si Suomo viera a esta persona,
se sorprendería. Este hombre vestido de blanco era la persona que conoció en el camino, Lin Qian. El rostro de Lin Qian era solemne. Con ese rostro incomparablemente hermoso, miró al cielo y murmuró en voz baja, estrellas durante el día. A medida que se acercaba la evaluación de la secta, toda la secta de la espada Wukong empezó a estar ocupada. La evaluación anual de la secta era el asunto más importante para todos los discípulos, ya que estaba directamente relacionada con los beneficios de cada uno para el año siguiente. Los exámenes eran muy amplios. Por ejemplo, Suomo era uno de los examinadores. Evaluaba la habilidad de los discípulos de la secta externa con los hechizos de los 5 elementos. Pero la prueba más importante de la secta eran las escrituras de la espada. Los discípulos que brillaron en la evaluación, su posición y beneficios en la secta mejorarían posteriormente. Todos, independientemente de su secta, se habían esforzado al máximo para la evaluación. En comparación con años anteriores, la evaluación de la secta de este año fue más interesante. Como el desacuerdo entre Luoli Sixion y Suomo Sixion. Y lo que todos querían ver era si Wei Zhen Sixion saldría de la cueva de la espada antes de la evaluación de la secta. Si Wei Zhen Sixion lograba salir a tiempo, sin duda asistiría. Wei Zhen Sixion y Suomo Sixion tenían una buena relación, y él sin duda no estaría presente. Entonces sería interesante. En cuanto a la pelea entre Luoli y Suomo, para todos, era una pelea con un resultado predeterminado. Su objetivo era atraer a Wei Zhen Sixion. Ahora que parecía que Wei Zhen Sixion no iba a venir, el valor de la pelea era mucho menor. Todos se preguntaban cómo Luoli Sixion humillaría a Suomo. La evaluación anual de la secta de la espada Wukong finalmente comenzó. Todos los discípulos estaban reunidos en la plaza exterior del salón Wukong. Pei Yuanran se encontraba al frente. Mirando a los discípulos de la secta externa e interna que se encontraban debajo, no pudo evitar suspirar. Este año era especialmente importante para la secta de la espada Wukong. Había aparecido un cultivador de plantas de Lin como Suomo y también un genio cultivador de espadas como Wei Zhen Sixion. Empecemos, le recordó Yan Le a Pei Yuanran. Para la evaluación de la secta, había regresado apresuradamente de Dongfu. Pei Yuanran regresó de sus andanzas y asintió. De cara a todos, comenzó lentamente. Este año, la secta ha tenido muchas personas destacadas. Me siento muy reconfortado. Cultivar es como nadar contracorriente. Si uno no progresa, se queda atrás. No se puede aflojar. Sí, respondieron los discípulos al unísono. Comienza la evaluación. Los primeros en someterse a las pruebas fueron los discípulos de la secta externa de la secta. Y los responsables de las pruebas fueron todos los discípulos de la secta interna. Suomo era responsable del cultivo de Lin. Suyi era responsable de la forja. De igual manera, cada uno era responsable de un área específica. Esta fue la primera vez que Suomo vio al mayor Siji, Gonsunin. La apariencia de la mayor Siji era correcta, madura y sumamente digna. No hablaba mucho. La mayoría de sus palabras eran amables y discretas, pero todos la respetaban. Supuestamente, la mayor Siji se casaría pronto. Su prometido era discípulo de una gran secta. Era la única discípula de la secta interna que no tenía que presentar un examen. Su deber era patrullar todo el lugar. Esto demostraba la confianza que el líder de la secta y los demás Sisu depositaban en ella. Al ver los rostros familiares, ahora llenos de asombro, Suomo recordó su pasado. En la evaluación de la secta del año pasado, todavía estaba entre ellos. Ahora, era su examinador. Sintió una extraña sensación en el corazón. En comparación con los demás discípulos, Suomo conocía mucho mejor a estos discípulos de la secta externa. Conocía claramente el cultivo de cada uno. Como resultado, era muy eficiente. Fue el primer discípulo de la secta interior en terminar su examen. Selló cuidadosamente los resultados en un pergamino de jade y luego se lo entregó al líder de la secta. Oh, la velocidad del pequeño Mo es muy rápida. El líder de la secta le sonrió a Suomo mientras tomaba el pergamino de jade. Este discípulo está muy familiarizado con todos los Siddhi, así que fue un poco más rápido, respondió Suomo con cuidado. Sí, no está mal.
El líder de la secta revisó los resultados y asintió. Se giró, le dio el bastón de jade a Yan Le, que estaba a su lado, y le sonrió a su Mo. Pequeño Mo, escuché que el río te arrastró mientras practicabas. Si su Mo no tuviera cara de zombi, sin duda se habría puesto muy rojo en ese momento. Cuando el líder de la secta le preguntó frente al Sisu, a pesar de su dureza, su Mo aún le resultó difícil lidiar con ello. Este discípulo no estuvo atento y tendrá cuidado la próxima vez, solo pudo responder su Mo. En serio. Presta atención, si no, tu maestro se preocupará, dijo el líder de la secta. Que tengas una muerte limpia. Si Fen Rong tomó el control con frialdad. Su amo sabía qué tipo de temperamento tenía su amo y no estaba preocupado. Después de eso, se completaron los demás exámenes y las varas de jade con sellos se entregaron al líder de la secta. En ese momento, la evaluación de la secta quedó en suspenso. Todos los discípulos esperaban en silencio a que el líder anunciara las recompensas. Los 3 primeros de la evaluación de la secta de cada año siempre recibían premios. El líder de la secta examinó todos los pergaminos de jade antes de levantar la cabeza. No está mal, todos han mejorado este año. Me siento muy reconfortado. La voz del líder de la secta no era muy fuerte, pero se oía desde el otro lado de la plaza. La persona que más mejoró este año realmente me sorprendió, Yu Xiaoguo. Cuando el líder de la secta lo anunció, las discípulas del Pico Oriental vitorearon. Su amo se sorprendió. No había imaginado que Xiaoguo mejoraría tanto. Sus ojos la encontraron entre la multitud. Xiaoguo no parecía haber imaginado que sería la primera en la evaluación de la secta este año. Su rostro se puso rojo como una manzana al instante, con la cabeza casi tocándose el pecho. Las discípulas que la rodeaban estaban muy emocionadas. Una expresión de felicidad se dibujó en el rostro de Li Jinfeng. Siempre le había gustado Xiaoguo. Xiaoguo levantó de repente su rostro enrojecido, buscando con la mirada a los discípulos de la secta interior en el escenario. Al ver a Li Jinfeng sonriéndole, su sonrisa se amplió aún más. Al mirar a su Mo y ver a su Mo Sixion levantar el pulgar, se le agrió la nariz y se le humedecieron los ojos. En ese momento crucial, empezó a llorar. El pulgar de su Mo se quedó paralizado. No pensó que su acción haría llorar a Xiaoguo. Esta niñita era un verdadero dolor de cabeza, murmuró su Mo para sus adentros. El segundo lugar lo ocupó Wolu. Tras recuperarse, mejoró rápidamente. El tercer lugar lo ocupó un discípulo del que su Mo nunca había oído hablar. Se llamaba Su Pen. Estas 3 personas iban a recibir una gran recompensa de la secta. Algunos estaban decepcionados, otros felices. Se podían ver todas las expresiones posibles de la gente. Para los discípulos de la secta externa, la evaluación anual de la secta había pasado. Sin importar el resultado, era como un gran alivio. Pensando en la evaluación de la secta interna que les esperaba, se emocionaron al instante. Cada año, la evaluación de la secta interna siempre era espectacular. Estaban las peleas entre los Sixion y las explicaciones del Sisu de la secta. Normalmente, esto era algo que no podían ver ni oír. Si lograban digerir aunque fuera un poco, era más que suficiente para beneficiarse. Y este año, tenían algo más que esperar. ¿Cómo atormentaría a Luol y Sixion a su Mo? Los discípulos de la secta externa instintivamente dieron un paso atrás, vaciando la plaza para la batalla de los discípulos de la secta interna y esperaron los fuegos artificiales. Está bien, las reglas son las mismas de siempre. El líder de la secta no perdió tiempo en decir, comienza. Luoli fue el primero en destacar. Al entrar en la secta, se enfrentó a su Mo y dijo fríamente, su Mo Sidi ya debería haberse preparado. Como era de esperar, lo que tenía que venir, vino. Su Mo no se dejó intimidar. Se levantó y entró en la plaza sin mostrar debilidad. Sixion sigue tan hablador como siempre. La gente de abajo inmediatamente empezó a murmurar. El poder de Suomo y Luoli era completamente distinto. Aún así, Suomo seguía siendo muy arrogante. ¿Acaso no estaba pidiendo que Luoli Sixion lo humillara? El rostro de Luoli palideció al instante. Tras ser provocado por Suomo delante de tanta gente, rió con furia. Espero que la espada de Sidi sea la mitad de afilada que tus palabras.
Sicción lo sabrá si lo intenta. Suomo descubrió que no estaba nervioso en absoluto. Dijo Luoli. Tú primero. Suomo ansiaba que Luoli lo subestimara. Encajaba con su deseo de que el otro lo dejara atacar primero. Sin dudarlo, la espada de cristal de hielo desapareció frente a él, dejando tras de sí una onda nítida. Agua fluyendo. El quid de este movimiento era que la espada actuara como si cayera como agua desde una gran altura. La esencia del agua era suave sin un rastro de presencia. Parece que Sidi se ha esforzado mucho últimamente, sonrió Luoli con sorna. Como planeaba humillar a Suomo, naturalmente no dejaría que esta batalla terminara tan rápido. Quería que Suomo comprendiera la gran diferencia que los separaba. Quería que Suomo comprendiera que no estaban al mismo nivel, que podía matar a Suomo con la misma facilidad con la que mataba a una hormiga. Timbre. El sonido del impacto fue claro como el cristal. 10 pasos frente a Luoli, vibraciones invisibles se esparcieron. Luoli fingió no haber nadie y empezó a caminar hacia Suomo. Su rostro sonreía fríamente. ¿Qué? ¿Sidi solo sabe estos pequeños movimientos? Toda la mente de Suomo estaba en controlar la espada de cristal de hielo y no escuchó las palabras. La espada cambió repentinamente, convirtiéndose en innumerables pequeños flujos, envolviéndose en capas densas como tela. Los pequeños flujos giraban cada vez más rápido, produciendo suaves silbidos. A solo 2 pasos de Luoli, estos pequeños flujos giratorios se multiplicaron en tamaño y comenzaron a resonar. 7 remolinos aparecieron de repente alrededor de Luoli. La espada era suave pero pegajosa, y los 7 remolinos atrapaban a Luoli en el centro como una jaula hecha de remolinos. Luoli no tenía escapatoria. Cada remolino estaba compuesto de innumerables diminutas energías de espada. Estas energías de espada, delgadas como cabellos y de aspecto débil, estaban llenas de un peligro silencioso. Los 7 remolinos, de la escritura de la espada de Agua Li. Capítulo 64. Lo atrapé. 7 remolinos. Los discípulos de la secta externa suspiraron conmocionados. Los que habían estado observando se pusieron alerta al instante. Su homosicción realmente se había ocultado a fondo. Janle se sorprendió un poco al mirar la plaza. ¿El pequeño Mo tiene algo así? Acababa de regresar y no sabía qué había pasado con Suomo. Al ver a Suomo lanzar un ataque tan exquisito, se quedó muy sorprendido. Pei Yuanran dijo, no te apresures. Puede que haya sorpresas aún mayores más adelante. La situación cambió repentinamente. Suomo, quien se creía destinado a perder, reveló de repente un poderoso movimiento de espada que despertó el interés de todos. Atrapado entre 7 remolinos de energía de espada, el rostro de Luoli seguía indiferente. No pareció hacer ningún movimiento, pero los 7 rugientes remolinos de energía de espada se detuvieron repentinamente. Las hebras de energía de espada se agitaron caóticamente, pero ninguna logró penetrar el área a 5 pasos de Luoli. Luoli tampoco se relajó. Pei Yuanran tenía una expresión satisfecha. Girándose, le preguntó a Xinyan, ¿qué nivel tiene este movimiento, extinción? El 5, dijo Xinyan. Sí. El talento de Luoli no es malo, pero es una lástima que haya conocido a Wei Zheng, dijo Janle sin rumbo. Los demás tenían una expresión ligeramente incómoda. El talento de Wei Zheng era mucho mayor que el de Luoli. Desde la perspectiva de la secta, el trato desigual era natural. Pero el tiempo que Luoli pasaba con ellos era mucho más largo que el de Wei Zheng, y sus sentimientos eran mucho más cercanos. Pei Yuanran dijo, esto no se puede solucionar. Nosotros, como Xiu de la Espada, defendemos la ley del fuerte y del débil. La ambición es buena, pero lo que se necesita es comprender las propias habilidades. In Chen me pidió la escritura de la espada sin forma, dijo Xinyan. Debe ser para Luoli. Yan Le, con una inteligencia excepcional, dijo con una sonrisa, la escritura de la espada sin forma y la escritura de la espada vacía tienen el mismo origen. La conducta de In Cheng es muy interesante. Las cejas de Xifeng Rong se fruncieron mientras decía, ¿eso no empeora la situación? Pei Yuanran dijo, Chimei, no te preocupes. La competencia es buena. Todavía son muy jóvenes.
Podemos observarlos y perfeccionarlos poco a poco. Quizás 1 o 2 se conviertan en expertos y no les fallaremos a nuestros maestros. Al oír esto, los otros 3 asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. La pelea entre Suomo y Luoli se intensificó. Luoli estaba profundamente conmocionado. 3 meses para alcanzar este nivel de habilidad, su talento no era inferior al suyo. Al pensarlo, sintió que su corazón se le encendía, como si se le hubiera encendido una llama. En la última década, había sido el discípulo más favorecido y talentoso de la secta de la espada Wukong. Pero de repente, un Wei Zhen se apareció en Suji. Para nutrirlo, los ancianos de la secta habían abierto la cueva de la espada. Ese era un beneficio en el que ni siquiera se atrevía a pensar. Apareció un Wei Zhen y ahora apareció un Suomo. Nunca había oído que la secta tuviera una escritura de espada de agua tan fina. ¿Acaso el Sisu transmitió una nueva escritura de espada? Al formarse la idea, sintió como si una serpiente lo mordiera en el corazón, y sus ojos se oscurecieron. Suomo no podía atender el estado de ánimo de Luoli. Toda su atención estaba centrada en controlar la espada. Los primeros 6 movimientos de espada de The Water Sword Scripture los había practicado incontables veces. Quien creó esta escritura podría no estar tan familiarizado con ellos como él. Tras comprender la esencia de la espada, realizó algunos ajustes menores a los movimientos. El método que utilizó para ajustarlos fue extremadamente simple. Dondequiera que la esencia de la espada se detuviera, la modificaba sin miedo, hasta que se movía a su antojo sin ningún obstáculo. Esta escritura de espada había sido transformada hace mucho tiempo. Si hubiera sido otra persona, ¿se habría atrevido a ajustarlo así? Pero Suomo no tenía límites. En el campo de la espada, carecía de fundamentos y, naturalmente, no se dejaría reutilizar. Cuando estudiaba los hechizos de los 5 elementos de un cultivador de plantas de Ling, debido a que gran parte del contenido de la vara de jade no estaba detallado, tuvo que especular por su cuenta. Con el tiempo, se acostumbró a ajustar los hechizos y desarrolló su propio método. Usar la esencia de la espada como modelo para cambiar los movimientos. Si Xinyan hubiera sabido de la idea, sin duda la habría elogiado. Había visto a Luoli matar gente en el pergamino de jade. Era misterioso y difícil de detectar. Hasta ahora, prácticamente no había visto la espada voladora de Luoli Sixion. Escritura de la espada vacía, fue realmente asombrosa. Suji Sixion dijo una vez que la escritura de la espada vacía era la mejor de las escrituras de espada de 3er grado. Por lo que había visto hoy, era realmente poderosa. No podías ver la espada voladora, no podías ver la energía de la espada, nunca sabías de dónde vendría el ataque del otro. No podías defenderte, no podías ver, no podías adivinar. Ese tipo de cosas eran las que más fácilmente creaban terror. Suomo estaba un poco asustado. Comparado con el estado tranquilo e inmaculado de Luoli, Suomo estaba cada vez más nervioso. Su experiencia en combate era lamentablemente escasa. Tras desviar 2 espadas consecutivas, su confianza se vio gravemente afectada. Sin embargo, no quería admitir la derrota de esta manera. Apretando los dientes, lanzó el 3er movimiento. Innumerables energías de espada formaron una densa cortina de espadas como una marea. Brillando con el resplandor del agua, se mecía como las olas. El 3er movimiento, marea en capas. El primer movimiento, agua corriente, fue ligero y limpio, como una oveja trepando por un acantilado, imposible de rastrear. El segundo movimiento, 7 remolinos, denso y pegajoso, con un peligro oculto. Y este movimiento, marea en capas, era continuo, haciéndose más fuerte a medida que continuaba. Las capas de energía de espada eran como olas, capas de pequeñas olas que se fusionaban. La cortina de espadas, que antes era como una llovizna, de repente se volvió feroz y turbulenta. Luoli parecía estar justo al lado del agua, la turbulencia gigante a punto de tragarlo. Se escucharon jadeos de asombro a su alrededor. Los 2 últimos movimientos podrían haber sorprendido a la gente, pero no fueron tan intimidantes como marea en capas. Ante sus ojos, una ola gigante descendió del cielo, imposible de esquivar. Los discípulos de la secta exterior que se enfrentaban a Suomo palidecieron de miedo, con las piernas débiles.
Esta ola gigante no era agua, sino capas de incontables energías de espada. Una vez que una era tragada, debían esperar a ser destrozadas. Parecía que realmente había comprendido esta escritura de la espada. Los ojos de Luoli se oscurecieron aún más. Mirando la cortina de espadas mientras descendía, una intención asesina brilló en sus ojos. Decidió asestarle un golpe al zombi, un golpe que destruiría por completo su confianza. Se enfrentó a la cortina de espadas llena de peligro y turbulencia y dio un paso adelante. Otro paso. Un tercer paso. Romper. La voz resonó por toda la plaza. Todos sintieron una opresión en el pecho y luego la sorpresa se apoderó de sus rostros. Es voz. Como un pequeño cuchillo cortando tela, no un sonido disonante sino claro. La ola de energía de la espada gigante fue cortada a la mitad. Al ver la cortina de espadas partirse en dos, Suomo dio un salto de miedo. Justo cuando estaba a punto de cambiar de movimiento, percibió un indicio de peligro. Su corazón se alarmó y no tuvo tiempo de pensar mientras su cuerpo caía hacia la izquierda. Aunque no había visto nada, Suomo podía sentir claramente que algo lo rozaba con fuerza. Parecía un gato asustado, con todo el pelo erizado. Suomo, habiendo caído al suelo, no le importó el dolor en su cuerpo y se apresuró a distanciarse de Luoli. ¡Ay! Se me sale el alma. Parece que Suomo Sixion no es débil. Qué lástima que se haya topado con Luoli Sixion. Uno de los discípulos que lo rodeaban no pudo evitar decir. Así es, mira a Luoli Sixion, tiene la compostura de una persona fuerte, con esos pasos, con esa expresión, Suomo Sixion aún está un poco débil. Alguien más a su alrededor lo siguió. Sí. Si Wei Zhen Sixion pudiera salir, entonces sería suficiente. Ja, no te impacientes. En cualquier caso, la batalla entre ambos ocurrirá. ¿En realidad? Piénsalo, ¿puede una montaña tener dos tigres? Suomo no oía ningún sonido. Solo oía los latidos de su corazón. Jadeaba furiosamente, con el pecho agitado como un fuelle. Miró a Luoli con los ojos muy abiertos, con la boca seca. ¡Qué arriesgado! Solo un poquito. Justo ahora, el cerebro de Suomo se había vuelto blanco por un instante. Era la primera vez que se enfrentaba a semejante peligro. El rostro del zombi estaba lleno de polvo, todo su cuerpo estaba embarrado y formaba una figura lamentable. Sus acciones fueron las de un verdadero novato, enfatizando la fuerte compostura de Luoli. Después de un largo rato, Suomo recuperó gradualmente la calma. Luoli no estaba lejos, sonriéndole con suficiencia. De repente, Luoli descubrió que este método era muy bueno. Su intención había sido avergonzar a Suomo. Frente al líder de la secta, naturalmente no podía herirlo, así que lo humillara por completo. La brecha entre tú y yo es mucho más grande de lo que crees. Tras tomar una decisión, Luoli sonrió fríamente mientras miraba a Suomo. No tenía prisa por atacar. Era como un gato jugando a la pelota con un ratón. La cara de Ao Min era de suficiencia. Si no fuera por los ancianos a su lado, sin duda se habría reído. El odio se reflejó en sus ojos. Atrévete a luchar con esta dama, escoria, jugarás hasta la muerte. Luoli caminó hacia adelante casualmente. Suomo retrocedió inconscientemente, ese movimiento fue muy similar al de un pájaro asustado. La risa resonó por todos lados. En el escenario, el rostro de Zifeng Rong estaba negro. Suomo abrió los ojos de par en par mientras miraba fijamente a Luoli. No oyó las risas a su alrededor. Nadie comprendía los sentimientos que se escondían tras su cara de zombi, al igual que nadie sabía qué estaba pensando. El intenso terror lo concentró aún más. ¿Sidi no está atacando? La voz de Luoli se extendía con un tono burlón. Era como un gato molestando a un ratón. Las risas dispersas hicieron que Luoli se sintiera orgulloso. Incluso tuvo la oportunidad de mirar a Ao Min. Ao Min vio que Luoli la miraba e inmediatamente le devolvió una mirada coqueta. Luoli se sintió muy animado y decidió atormentar a este desagradable y pequeño zombi hoy. Suomo no habló. Tenía los ojos muy abiertos mientras miraba a Luoli. Después de haber probado el poder de la escritura de la espada vacía, no se atrevió a cometer ningún error.
Ya que Sidi no está atacando, entonces no seré cortés. Luoli le sonrió a Aomin y habló lentamente. Las pupilas de Suomo se encogieron de repente, como un saltamontes, saltó hacia la derecha. «¿Es vos?» Suomo sintió que su brazo izquierdo se enfriaba. Un trozo de tela voló hacia el cielo, una fría e intimidante energía de espada rozó su piel. «¿Es vos?» Suomo saltó con demasiada fuerza y golpeó el suelo de granito. Al instante, mostró los dientes de dolor. Sin tiempo para preocuparse por el dolor, rodó y trepó. Tenía el cabello suelto, la ropa despeinada y un gran agujero en el hombro. ¿Dónde están los movimientos de espada de Sidi? La fría voz de Luoli tenía un dejo de burla. «¿Es vos?» Suomo no tuvo tiempo de pensar y saltó de nuevo. Al mismo tiempo, la manga derecha se elevó por los aires. Ping, dolor. Subiendo, miró fijamente a Luoli, no oyó las risas de los alrededores. Luoli no le dio a Suomo tiempo para descansar, las energías de la espada llegaron una tras otra. Pieza a pieza, la tela voló hacia el cielo. La ropa de Suomo casi se convirtió en tiras de tela. Todo su cuerpo estaba cubierto de polvo y suciedad. Algunas partes de su piel sangraban, parecía un mendigo. Miríada. Ya nadie reía. Toda la plaza estaba inusualmente silenciosa. Muchos discípulos de la secta exterior no querían mirar. Xiao Guo se mordió los labios, sin darse cuenta de que sus lágrimas habían caído. Los ojos de Li Jingfeng estaban a punto de estallar. Medio agachado en el suelo, Suomo jadeaba con dificultad, sus grandes ojos miraban fijamente a Luoli. Sus oídos seguían sin percibir ningún sonido. Respiraba agitadamente, con la garganta seca y ardiendo. No lo notó, como nadie notó la excitación que se reflejó en sus ojos. Lo atrapé. Capítulo 65. Liagua quemando los cielos. ¿Deberíamos pedir el fin?, preguntó Yanle con cierta insatisfacción, frunciendo el ceño mientras observaba la triste figura de Suomo en la plaza. Antes, había creído que, aunque Luoli había sido algo arrogante, en general, había sido muy bueno. La batalla de hoy había cambiado su impresión de Luoli a una terrible. Puede que no fuera tan fuerte como Xinyan, pero seguía siendo un Xiuse Jindan. ¿Cómo no lo veía? Luoli tenía claramente la ventaja, pero, como un gato que caza un ratón, estaba jugando con el otro. Ambos seguían siendo discípulos de la misma secta, a pesar de la gravedad del conflicto. Lo que estaba sucediendo ahora era un poco exagerado. En su interior, culpó a Suomo por intentar ser valiente. Claramente le había dado una armadura de Ling, pero Suomo no la usó. Lo que no sabía era que, cuando Suomo practicaba en el río, se había quitado la armadura. Al regresar, olvidó ponérsela. Al observar el rostro sombrío de Sifen Ruang, Pei Yuanran sonrió. «No te apresures, no te apresures». Luego, con tono serio, dijo, «En el futuro, habrá que ajustar las reglas». Por supuesto, coincidió Yanle. Antes, la relación entre los discípulos era muy buena y nada parecido había ocurrido. Ahora mismo, la situación en la secta es complicada. Es mejor cambiar las reglas. En el campo de batalla, Suomo jadeaba con dificultad. Bloqueó todo el ruido exterior. Miró fijamente a Luoli, a solo 10 pasos de él. Lo atrapó. Capté la onda apenas perceptible. La escritura de la espada vacía. Era como viajar a través del vacío y eso hacía que fuera difícil detectar la espada. Sin embargo, para humillar a Suomo, Luoli había creado a propósito un pequeño defecto para que Suomo tuviera tiempo de esquivarlo. Nunca hubiera imaginado que este defecto, creado a propósito, le permitiría a Suomo encontrar una característica única de la escritura de la espada vacía. Cabe mencionar que la escritura de la espada vacía merecía ser la mejor entre las escrituras de espada de tercer grado. Hasta ahora, Suomo no había encontrado la espada voladora de Luoli. Esta era la especialidad de la escritura de la espada vacía. La espada voladora podía viajar por el espacio y atravesarlo para herir a otros, dándoles la sensación de inexistente. Sin embargo, Luoli estaba lejos del nivel en que su esencia de espada se volviera inexistente. Era una onda extremadamente pequeña. Justo antes de que apareciera la espada voladora,
se producía una diminuta onda de energía Ling. Esta onda de energía Ling, en medio de la inestabilidad del entorno, podía pasar desapercibida fácilmente. Sin embargo, mientras Luoli jugaba repetidamente, Suomo, que había estado muy alerta, captó esta señal. El cultivo de Suomo era muy inferior al de Luoli, pero su poder espiritual lo superaba con creces. Por eso también pudo captar esta pequeña fluctuación. Mientras pudiera captar la fluctuación, espada vacía, ya no sería imposible de rastrear. En el rostro de un zombi cubierto de tierra y sudor, parecía que había dos llamas de un rojo intenso saltando en lo profundo de sus ojos. La suficiencia en el rostro de Luoli desapareció gradualmente. Antes, cada vez que daba un golpe, el lamentable estado de Suomo provocaba muchas risas. Pero después, las risas disminuyeron. En ese momento, toda la plaza quedó en un silencio sepulcral. Por muy desaliñado que estuviera Suomo, ya no se oía ningún ruido. Esto hizo que Luoli se sintiera muy incómodo. Decidió terminar esta aburrida batalla con el movimiento que acababa de comprender. La burla en su rostro desapareció. Su expresión se tornó seria, y toda la energía vital de su cuerpo se conmovió. El aire parecía haberse solidificado, silencioso y mortal. Los discípulos que observaban sintieron una fuerte presión, como si fuera tangible, y sus expresiones cambiaron, no pudieron esquivarla. ¿Luoli Sixion había alcanzado este nivel? Incluso los discípulos de la secta interna no pudieron evitar mostrar sorpresa en sus rostros. El cultivo de Luoli Sixion era superior al de ellos, pero nunca imaginaron que Luoli Sixion fuera tan fuerte. Ji. Un destello brilló en los ojos de Yan Le. Los demás también bajaron la mirada con expresión solemne. Sidi, presta atención y prepárate para intervenir, le dijo Pei Yuan Ran con firmeza a Xin Yan. Su mirada estaba fija en Luoli, aparentemente emocionado. Con su experiencia, como no pudo ver que este movimiento combinaba escritura de la espada vacía y escritura de la espada sin forma, la escritura de la espada vacía y la escritura de la espada sin forma nacieron de la misma raíz. En el pasado, la escritura de la espada vacía se dividió en dos escrituras de espada, la escritura de la espada vacía y la escritura de la espada sin forma. Durante todos estos años, muchos han intentado recomponerlas, pero nadie lo ha logrado. En el pasado, si Xin Yan no hubiera cultivado la escritura de la espada del dragón de hielo, sin duda habría hecho esto. En esencia, cualquier discípulo de la secta que practicara una de las dos escrituras de la espada se esforzaría al máximo por combinarlas. Entonces, cuando vieron el movimiento de Luoli, Pei Yuan Ran y los otros tres quedaron absorbidos instantáneamente. Nadie sabía cómo aprender la escritura de la espada del vacío, pero existían muchos registros sobre esta escritura de la espada. Todos los registros siempre contenían una sola palabra: la esencia se mueve y se eleva. Con el cultivo de Luoli, no podría exudar esta clase de presencia a menos que comprendiera la esencia de la espada. Sin embargo, a ojos de expertos como Xin Yan, si Luoli la había comprendido o no se podía ver a simple vista. Entonces solo quedaba una posibilidad: combinar las escrituras de la espada. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Suomo no sabía nada de esto. A sus ojos, solo existía Luoli, solo esa onda. La presencia de Luoli era extremadamente impactante, pero a los ojos de Suomo, era mucho menos aterradora que antes. La fluctuación era demasiado fuerte. Casi no necesitó intentar localizar la posición relativa de esta fluctuación de energía Ling. Era más clara que nunca. Los movimientos de espada anteriores podrían no haber sido tan fuertes en presencia, pero esa fluctuación fue extremadamente pequeña. Si no fuera por la fuerte conciencia de Suomo, no habría podido detectarla. Venir. Mientras esperaba laboriosamente una oportunidad, las pupilas de Suomo se encogieron y la espada de cristal de hielo que había estado flotando aterrizó en su mano. Avanzando medio agachado, con el cuerpo ligeramente inclinado, la punta de la espada apuntando al suelo y los ojos entrecerrados. Todo el ardor, todo el deseo de batalla, toda la determinación, todo empezó a replegarse en su interior. Suomo era como una estatua de piedra sucia, inmóvil. Luoli vio la postura de Suomo y una leve sonrisa helada flotó en la esquina de su boca. Ante el poder absoluto, cualquier rebelión era inútil.
Quería que el líder de la secta y los demás vieran su potencial, que vieran que era superior a Wei Zheng, necesitaba recuperar lo que le pertenecía. No se dio cuenta de que en ese momento, la atención de Xinjiang Sisu se movió de su cuerpo al cuerpo de Suomo. El rostro generalmente frío de Xinjiang estaba en un extraño estado de sorpresa. Luo Li no se dio cuenta. Si lo hubiera hecho, tal vez habría pensado en lo que había detrás. Levantó su mano derecha, sus dedos formando una espada, la energía Ling girando. Algunos discípulos meticulosos de la secta externa notaron al instante que se había formado una tenue capa de niebla blanca que rodeaba la espada de cristal de hielo de Suomo, que había bajado. Parecía que Suomo sostenía una bola de niebla. Luo Li sintió que era el momento adecuado, sin dudarlo, atacó, golpeando suavemente con sus dedos a Suomo. Toda la ira acumulada parecía haber encontrado un lugar para desahogarse y fluyó furiosamente siguiendo los dedos de Luo Li. Justo en ese momento, Suomo de repente abrió los ojos. Fue como si una estatua inmóvil cobrara vida de repente. Los ojos claros y brillantes de Suomo estaban completamente rojos como ojos sangrientos, pero también como un fuego rugiente, ardiendo como su deseo de luchar y su determinación. En cuanto abrió los ojos, toda la energía que se había retirado explotó repentinamente. Usando todo el poder de su cuerpo, balanceó la espada contra la corriente brutalmente hacia arriba. Li. La voz ronca era explosiva, como una bola de fuego que explota de repente. Tras esperar tanto tiempo, todo se centró en este movimiento. Suomo no retuvo ni una sola de toda su energía Ling, de toda su energía espiritual. Toda la vertió en agua y quemando los cielos. Sus ojos brillaban furiosos, casi como si fueran a estallar. Aquella cara de zombi, eternamente inexpresiva, estaba retorcida como una llama danzante. La expresión de Luo Li cambió. ¿Qué fue eso? Vio claramente innumerables llamas saltarinas, incontables llamas llenas de explosividad, ¿pero por qué? Claramente eran solo agua. Imposible. Eso era imposible. Ese maldito zombi claramente había estado usando una escritura de espada del elemento agua. ¿Cómo pudo transformarse en fuego? Cabe mencionar que la escritura de la espada de agua Li era una escritura de espada muy singular. Su singularidad no residía solo en manipular el agua como si fuera fuego. Incluso sus movimientos eran únicos. Los 7 movimientos, los primeros 6, eran todos movimientos clásicos de espada del elemento agua, seguían el camino del agua. Cualquiera que la hubiera conocido la clasificaría naturalmente como una escritura clásica de espada del elemento agua, pero solo hasta el último movimiento. Ese tuvo una gran curva. Manipula el agua como si fuera fuego. Sin haber aprendido el último movimiento, Li agua cielos ardientes, no era posible comprender plenamente Li escritura de la espada de agua. Toda la esencia de Li escritura de la espada de agua residía en este último movimiento. Incluso quienes lo practicaban tenían dificultades para encontrarlo, por no hablar de quienes se enfrentaban a él. Además, aunque los movimientos de espada que Suomo había usado anteriormente eran hábiles y suaves, en cada movimiento no se revelaba ni un ápice de esencia de espada. Suomo lo había pensado bien. La esencia de espada era el único recurso que le permitía ganar. Si el otro se mantenía alerta, no tenía ni la más mínima esperanza. Así que al principio, sin importar si se trataba de agua corriente, 7 remolinos o mareas estratificadas, no usó esencia de espada. Solo ahora. Frente a Suomo, una grieta apareció de repente. Desprendía una presencia aterradora, como la de un monstruo ancestral que devoraba gente. La alegría se plasmó en los rostros de Pei Yuan Ran y los demás. Solo la mirada de Xinjiang estaba fija en Suomo. ¿Qué iba a salir de la grieta? La espada voladora. Suomo parecía estar ardiendo. Sus ojos estaban rojos como la sangre y rugió, sin esquivarlo en absoluto. La espada de cristal de hielo, blandida con toda su fuerza, se elevó contra la corriente mientras aparecía una extraña y cristalina capa de llamas de agua. Todos los discípulos, de la secta interna o externa, no pudieron mantener la compostura. Incluso la expresión del sereno In Chen cambió drásticamente. Esencia de espada. Eso era esencia de espada. A sus ojos, Suomo era como una bola de fuego,
Una extraña y clara llama de agua. Presencia. Una presencia feroz y brutal se extendió repentinamente con su Omo como centro. Luoli finalmente se sorprendió. Sin importarle nada más, toda la energía Link de su cuerpo comenzó a girar. La espada de cristal de hielo se iluminó de repente. La extraña llama de agua la abandonó, transformándose en una espada de fuego silenciosa, hecha de agua, que impactó con precisión en la grieta. Todos solo podían ver una mancha blanca y nada más. Les zumbaban los oídos, no oían nada. Los discípulos que habían estado más cerca sintieron que alguien los había empujado con fuerza, obligándolos a retroceder 6 o 7 pasos antes de que pudieran estabilizarse. Solo después de un buen rato, todos recuperaron la vista. Al contemplar el campo de batalla, quedaron atónitos. Había un agujero gigantesco y profundo en la plaza. Dentro, su Omo estaba desnudo, con la mitad superior de su cuerpo despoblado. Seguía en su posición de blandir la espada. La luz de sus ojos se desvaneció. Parecía una estatua. Al borde del profundo pozo, la sangre manaba de la comisura de la boca de Luoli Sixion. Su cabello estaba revuelto y apenas le quedaba ropa. Su mirada estaba fija en su Omo. Uf. Luoli Sixion de repente escupió sangre y cayó hacia atrás. Al mismo tiempo, su Omo aún mantuvo su posición de ataque mientras caía silenciosamente al suelo.